www.mediosrioja.com.ar. Bueno, muy bien, 22 minutos ya de las 9 de la mañana en toda la República Argentina. Vamos a hablar de esta polémica decisión de la justicia de evitar la difusión de los audios de Karina Milei, donde supuestamente se tratarían temas sensibles que no terminamos de entender. Si afectan el buen honor de Karina, si afectan la seguridad nacional, o qué carajo afecta, lo que no sabemos porque no lo hemos escuchado, porque el gobierno no quiere que lo escuchemos, pero que un juez avaló esta medida para que no se difundan los audios. ¿Se entiende la maraña en la que estamos metidos? ¿Evidencia la corrupción o crea falso testimonio? Pará, y te digo algo más. El juez que prohíbe la difusión de los audios tampoco los escuchó a los audios. No, y él está flojo de papeles, además. Estamos en un barco con un capitán que tiene una venda en los ojos. Con quien vamos a... se irá a naufragar. Sí, apuntando al iceberg. Con quien vamos a charlar es con el abogado Pedro de Caminos. Él es abogado constitucionalista, también es docente. Y le vamos a preguntar esto. ¿La decisión de la justicia de frenar los audios de Karina Milei es ilegal o no es ilegal? Doctor Pedro Caminos, bienvenido a Alta Data, bienvenido a La Rioja. Aquí Matías e Ivana los saludamos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Matías, Ivana? Buenos días, gracias por el llamado. No, por Gracias, favor, doctor. Gracias a usted por estos minutos para que intentemos entender esta medida de la justicia que algunos hablan que implica censura, que avasalla la libertad de prensa y un montón de cuestiones más. ¿Por dónde empezamos, doctor, a entender esta prohibición de la difusión de los audios de Karina Milei? Bueno, a ver, la Constitución Nacional establece que todos los habitantes de la nación tienen el derecho a publicar libremente sus ideas por la prensa sin censura previa. Esto es, la regla es que no puede haber ningún tipo de interferencia que impida la difusión de información. Sí. Existen algunas excepciones que son muy particulares y que tienen que ver con, por ejemplo, la situación de personas menores de edad o alguna otra hipótesis que no se da, por lo menos en principio, en este caso. De manera tal que la decisión del juez Maraniello es completamente injustificable y de hecho la sentencia no da ninguna razón. La sentencia habla de manera muy genérica de una posible interferencia con la intimidad y el honor de Karina Milei, pero esto hay muchísima jurisprudencia unánime que establece que si hubiera interferencias con la intimidad o el honor, esas pueden obtener una reparación luego de la difusión de la información, nunca antes. Y esta idea de una posible afectación a la seguridad nacional también hay que descartarla, no porque eventualmente los audios no puedan tenerla, sino porque en el marco de este juicio en particular, en donde se dictó la resolución ayer, en primer lugar, Karina Milei es la secretaria general de la presidencia. Es un cargo que, más allá de la importancia que ella tenga por su cercanía con el presidente en el gobierno, es un cargo que en sí mismo no tiene ningún tipo de incidencia en materia de seguridad nacional. Con lo cual, ella como funcionaria no tiene por qué estar al tanto de cuestiones de seguridad nacional. Eso como primera medida. En segundo lugar, ella no puede representar al Estado Nacional en juicio. El Estado Nacional es el que tiene un interés en resguardar su seguridad y por lo tanto una presentación en ese sentido se tendría que haber hecho o a través del ministerio competente o a través del cuerpo de abogados del Estado. Ahora, doctor, ¿cómo el juez prohíbe la difusión de audios que él mismo no escuchó o en la sentencia el juez en algún punto dice que él escuchó los audios y evalúa que no son convenientes que se difundan? No. En ningún lugar el juez da cuenta de haber tenido contacto con los audios. Se basa únicamente en las afirmaciones que Karina Milei incluye en el escrito en el que solicita la medida, lo cual es una barbaridad por lo que decíamos antes, ¿no? Porque si eventualmente hubiera algún tipo de interés público relacionado con la seguridad nacional involucrado, tal vez sería admisible una decisión de este estilo. Cuando digo tal vez es porque
probablemente tampoco, ¿no? La libertad de expresión es realmente un derecho muy potente en nuestro sistema constitucional, pero de ninguna manera el juez puede sospechar que hay cuestiones de seguridad nacional involucradas. ¿No? Imagínese que sería muy fácil establecer la censura previa. Basta con que vaya un funcionario y diga genéricamente que hay un problema de seguridad nacional como para prohibir la difusión de información. Bueno, eso le iba a preguntar, doctor, buen día. Cualquier ciudadano puede ir, mandar una notita así a puño y letra a un juez y decirle, che, mira, me dije, al parecer hay algo que me grabaron y no quiero que salga, ¿me lo podés frenar? Ahí siempre hay que hacer distinciones, ¿no? Porque no es lo mismo que la petición la haga alguien que está en la función pública que la haga un funcionario, un ciudadano privado. Hay que ir haciendo distinciones. Pero, como yo te decía antes, la regla es que no puede haber censura previa, inclusive en el caso del ciudadano privado, ¿no? Entonces, esta decisión se vuelve todavía mucho más grave porque quien la solicita es la Secretaría General de la Presidencia. Claro. Pero inclusive un ciudadano particular no podría impedir la difusión de información, y también hay jurisprudencia de la Corte Suprema dejando sin efecto medidas judiciales parecidas a las que tomó Maraniel Oller respecto de ciudadanos privados. Ahora, no se puede hacer esta censura previa, no es lo ideal por todo lo que está hablando. Todos están de acuerdo en que esta medida es injustificada, pero aún así se hizo, pero aún así se hace, y aún más sabiendo el prontuario de este juez. ¿Cómo deja la mirada a la sociedad de la justicia argentina? Y la verdad es que es muy preocupante. Yo soy de los que siempre, cuando hay discusiones sobre el papel del Poder Judicial y cuando hay discusiones sobre proyectos de ley para ampliar la composición de la Corte, hacer que el Consejo de la Magistratura sea electivo, etcétera, yo siempre trato de defender lo que entiendo que es una institución, más allá de los hombres o de las mujeres que lo integran, que es el Poder Judicial. Pero la verdad es que cuando los jueces hacen estas cosas, se nos hace muy difícil poder defender al Poder Judicial de los ataques, porque realmente esto es de una falta de probidad profesional absoluta, lo que vimos ayer. Es muy difícil de defender. Doctor, ¿qué va a pasar con estos allanamientos que se hablan al domicilio de los dos periodistas involucrados, que en parte apunta el gobierno, que tiene que ver Jorge Rial por una parte, Mauro Federico por otro, y también el medio canal de streaming que integra? ¿Realmente pueden ser en el corto plazo allanados? ¿Ellos tienen alguna manera de evitar esta medida de violación de su domicilio? Entiendo que si lo ordena un juez no tiene este tenor, pero digo, ¿realmente podemos ver en las próximas horas un allanamiento a todas estas personas? Bueno, a ver, el Ministerio de Seguridad hizo esta denuncia, sí, y en el marco de la denuncia solicita la producción de medidas de prueba, pero lo concreto es que el juez, antes de tomar una decisión de estas características, sí, primero tiene que darle vista al fiscal, al Ministerio Público, y el fiscal es el que en definitiva va a hacer el requerimiento de la medida de prueba. Esta presentación que hizo el Ministerio de Seguridad ayer es bastante humo, desde muchos puntos de vista, ¿no? Es humo el contenido que tiene, y es humo también el pedido de medidas probatorias, porque los denunciantes no pueden pedir prueba en una causa penal. Claro. Es decir, pueden pedirla, pero no hay ningún tipo de legitimación para hacerlo. Es el fiscal el que lo tiene que hacer. Bien. Con lo cual veremos qué hacen los jueces, y si los jueces toman la decisión, probablemente los allanamientos procederán. Pero acá hago otra aclaración, ¿no? Un allanamiento es para ir a un lugar y obtener prueba. Claro. Se supone que esto hay que hacerlo con cierto sigilo. Sí, porque si yo voy a los gritos diciendo que voy a allanar, si hubiera algún tipo de prueba incriminatoria, claro, la escondo. Sí. Con lo cual, esto demuestra el absurdo de todo esto. Al gobierno no le interesa ningún allanamiento, están haciendo ruido. Sin duda. Doctor, ¿cuál es la validez en términos generales? Porque todo esto se ocasiona con los audios de Diego Spagnolo, aparentemente en un restaurante, alguien lo graba y demás. Digo, ¿cuál es la validez que puede llegar a tener en cualquier causa judicial genérica donde yo grabo sin que otra persona sepa o sin estar autorizado por un juez una conversación, y en esa conversación la persona desnuda una trama de corrupción, confiesa un delito, comenta cómo se dio el mecanismo de algo ilícito? ¿Cuál es el peso probatorio que tiene eso a futuro en una causa judicial? A ver, acá hay una discusión concreta con el caso de los audios de Spagnolo, que ya conocemos porque los escuchamos,
que tiene que ver con, en primer lugar, lo que usted plantea, que es el peso probatorio que pueda tener, y en segundo lugar, es si es admisible, es decir, si puede ingresar como prueba en el proceso. En principio, salvo que esté demostrado que efectivamente surgen de una acción ilegal, por ejemplo, que fue un agente de inteligencia que estaba pinchando un teléfono de manera ilegal, ahí sí se podrían excluir, pero hasta tanto eso no esté demostrado, es admisible incorporarlos. Ahora, en cuanto al peso, esto siempre es medio antipático cuando uno se pone técnico, porque uno escucha los audios y como ciudadano se indigna, pero la realidad es que son audios que no sabemos cuándo, cómo ni dónde, ¿no? Entonces necesitamos mucha más prueba en el expediente para poder avanzar en la determinación de responsabilidades penales. Bien. Los audios por ahí pueden servir como indicio para empezar la investigación, que creo que es un poco lo que ha venido pasando en estas semanas, pero en sí mismos no sé si tienen, me parece que no tienen suficiente prueba como para endiligar de responsabilidad penal a una persona. Claro, puede ser la punta del ovillo el audio y empezar a descubrir otras situaciones que se probarán de otras maneras, claro, pero como sí mismo siempre va a ser una prueba observable. Y sí, por esto que decíamos antes, porque en definitiva no sabemos cuándo salvo que, digamos, que haya testigos que puedan dar fe en que, digamos, la persona que hizo la grabación, básicamente, ¿no? Claro, como no creo que aparezca, me da la sensación. Tal cual. Ahora, doctor, para el Estado de Derecho, para el gobierno, para las instituciones que sostienen al Estado argentino, ¿es peligroso que se den este tipo de prácticas, más allá que siempre es bueno conocer cómo son algunos mecanismos de corrupción, poder evitar que como sociedad estemos informados? Digo, pero ¿es preocupante que sucedan estas cosas en el ámbito de un gobierno? ¿Preocupante en el sentido de que se estén grabando entre ellos todo el tiempo, o preocupante? Y a ver, me parece que hay determinado tipo de circunstancias con las que hay que contar, no porque sea bueno, sino porque es muy inevitable que ocurra. No sé, yo hasta donde conozco, cuando uno va a determinadas oficinas públicas, a uno lo hacen dejar el celular en la puerta, uno no puede entrar a reunirse con el funcionario con el celular, lo cual podemos discutir, pero es una medida para evitar que pasen este tipo de cosas. A mí me llama muchísimo la atención que en la presentación que hizo el Ministerio de Seguridad en la Justicia ayer, no hay ningún tipo de reflexión sobre las deficiencias de seguridad en la Casa Rosada. Claro. ¿Cómo es esto? Ellos dicen que hay una conspiración de espías rusos espiando en la Casa Rosada, y la Casa Militar, que es la que se encarga de la seguridad del presidente, no hace nada. La ministra de Seguridad no hace nada. Entran rusos a grabar a la Casa Rosada y la ministra de Seguridad mira y hace chistes. Es muy extraño todo esto. Tal cual. ¿Puede tener alguna consecuencia legal este periodista uruguayo que dice que más allá de la prohibición de la justicia argentina, él hoy, no sé si en estos minutos o en este momento, va a difundir los audios de Karina Milei porque a él no le alcanza la decisión judicial que se tomó aquí en nuestro país? Bueno, la realidad es que el juez Maraniello, en su resolución, lo que hace es instruir al ENACOM para que el ENACOM tome las medidas tendientes a evitar la reproducción de los audios. Y el ENACOM es una autoridad que tiene jurisdicción sobre el territorio argentino, con lo cual el ENACOM no puede actuar sobre personas que estén fuera del territorio argentino, con lo cual en principio lo que haga una persona ubicada en otro país no debería tener ningún tipo de repercusión dentro de la Argentina. Bien, doctor Pedro Camino, gracias por estos minutos, ha sido muy amable. Le pido que nos recuerde dónde podemos leerlo, verlo y escucharlo, y compartir cada uno de sus análisis técnicos legales respecto a la realidad diaria de Argentina. Bueno, en mi cuenta de la red social X, yo ahí a veces escribo hilos, o si no a veces comparto trabajos que publico en otros lugares, es @PedroCaminos. Bien, gracias doctor, gracias, que tenga un buen resto de jornada, hasta luego. Ustedes también. Bueno, ahí estaba la palabra de un abogado constitucionalista analizando un poco esta sentencia del juez Marianello. ¿Marianello es? ¿Sí? ¿Así es el apellido? Sí. Sí. Marianello, se me viene a la... Yo también me confundo, Tete, con el apellido Marinelli, porque tengo un amigo, una que tengo en la finca, pero entiendo que es Marianello el apellido. Corréjame si estoy en lo contrario. Pero bueno, este título, ¿no?, que deja la nota: la decisión del juez es injustificada y tiene mucho humo
la medida. La verdad que no se entiende, ¿no? No se entiende. Y respecto del amigo... No se entiende la forma Sí. de tomar la decisión sin ni siquiera escucharlos, así como los tuntazos por un pedido de alguien que dijo que puede, que esto, que pase. Y además, como dice, la censura previa no se tiene que hacer. No es algo que vos digas, bueno, para Sí. frenar. Todavía, yo no sé qué vas a hacer, pero no lo hagas por las dudas, ¿viste? Es como Claro. raro. Y lamentablemente, el héroe uruguayo de esta historia, señora, Ay, no me digas. acaba de recular. Ah, ¿vio? No vamos a tener el capítulo del héroe uruguayo porque ahora sostienen medios allá del país vecino y algunos argentinos que el periodista uruguayo de apellido Preve, quien había prometido difundir los audios de Karina Milei censurados en Argentina, ahora se desdijo y pondrá al aire lo que nunca emitieron los medios de Uruguay. No se puede ni festejar un cumple. Desaparezco un rato por temas personales y al volver está todo encendido. Lamento decepcionarlos. Acá en Uruguay no hay psicosis de audio. En La Tapadita, así se llama el programa, vamos a pasar los últimos audios de los medios uruguayos que nunca emitieron sobre la presunta red de coimas del gobierno. Los espero a 9:30. Réculo.